Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Fabiola Prado, yo soy médico y tengo un doctorado en educación. Soy parte del equipo de Diabetes Centro y esta vez quisiera discutir con ustedes un tema fundamental también de todos los que hemos estado discutiendo, que es el tema de si nosotros cuando usted llega a la consulta le vamos a poner a dieta o no. Y nuestro objetivo central para hoy sería pues precisamente decidir en qué condiciones, en cuánto tiempo, en cuándo, etcétera, está indicado perder peso para una persona que tiene diabetes o que tiene prediabetes. Así que bueno, pues comencemos por ver cuál ha sido la historia de la relación entre el peso y la diabetes. Resulta que pues está ya bien demostrado desde hace varios años cómo el peso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes y prediabetes. Es bien interesante ver porque por más que se ha tratado de echarle la culpa al peso corporal de el aumento de la prevalencia de diabetes, nunca ha sido posible demostrar que la obesidad o el sobrepeso son causa de diabetes. Se sabe que son un factor de riesgo, que es diferente, no es lo mismo que una causa. Sin embargo, de la misma manera en que ha ido creciendo la obesidad y el sobrepeso, la prevalencia de obesidad y sobrepeso, y que ha aumentado el peso de las poblaciones, de esa misma manera, coincidentemente, va aumentando la tasa de diabetes en los distintos países del mundo. Entonces, se sabe que hay una relación entre las dos cosas. Sin embargo, no ha sido nunca posible decir que la obesidad es causa de diabetes, sino solo factor de riesgo de diabetes. Y eso es bien importante porque trae pues varias consecuencias. Se sabe que la hipertensión, ¿verdad? El aumento de la presión arterial y el aumento del azúcar en la sangre se dan con más frecuencia en personas que tienen obesidad y sobrepeso que en personas que tienen un peso normal o adecuado a su estatura. Y especialmente la hipertensión se ha visto que se puede reducir la presión arterial de una persona si reduce en un 5 a 7 hasta un 10% su peso corporal actual en un año. Esto ya pues es un hecho demostrado. Entonces sí hay una relación entre el peso y la obesidad. Ahora, hay varios estudios, aquí les pongo esta lista de estudios, no tenemos que saberlos de memoria, pero sí es importante que conozcamos que la idea de la relación entre el sobrepeso y la obesidad y la prevención de diabetes tipo 2 o el tratamiento de la prediabetes está bien estudiada y se ha demostrado sin lugar a dudas, aquí podemos ver las estadísticas, sin lugar a dudas se ha demostrado que el ejercicio, los cambios en estilo de vida saludable y una pérdida de peso de aproximadamente 5 al 7% del peso corporal actual en un año van a hacer una diferencia muy grande para retrasar el aparecimiento de diabetes en personas que tienen prediabetes. Y como podemos ver aquí, los medicamentos como la metformina, las acarbosa o troglitazona, etcétera, todos estos medicamentos sí han funcionado, parece que han funcionado, pero el efecto no es tan impresionante ni tan bueno como el de cambio en estilo de vida. Entonces sí hay una relación muy estrecha entre el sobrepeso y la obesidad y lo que es la prevención de diabetes tipo 2 cuando hay prediabetes, más que cuando ya hay un diagnóstico de diabetes. Entonces, el problema es que nosotros nos quedamos en una visión tradicional. Nosotros decimos, bueno, el problema, en otras palabras, entre comillas, la causa de la diabetes es la obesidad. Como vamos a ver más adelante y como ya mencionamos, pues esto no es cierto. Y nos hemos centrado en el que el tejido adiposo o la grasa corporal es el problema, ¿verdad? La causa de la diabetes. Y entonces el tratamiento se ha centrado en bajar de peso. Me imagino que a muchas personas con diabetes les ha pasado lo que nos pasa comúnmente, que llegan a su consulta y la regañan porque mire, este mes pues su azúcar bajó 20 puntos, pero subió 1 libra, ¿verdad? Y pues veremos más adelante que pues no es del todo real o cierto este paradigma. Hay que recordar que nosotros tenemos una raíz central en el tratamiento de la obesidad como problema metabólico que está centrado en la grasa y veremos pues no es totalmente la realidad. Analicémoslo entonces, ¿qué es lo que se pasa? Especialmente cuando yo pierdo peso muy rápido o pierdo más de ese 10%, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, mi nutricionista me puso a dieta y bajé 70 libras, pero al rato
qué pasó, ¿verdad? Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Pues típicamente desde más o menos principios del siglo XX, es decir, en los años 1900, 1920, cuando antes de que se descubriera la insulina, lo que se hacía con las personas con diabetes es que se les redujo la cantidad de alimentos que podían consumir. Ellos pues prácticamente les daban dieta para morirse de hambre porque pensaban que así lograban que la poquita insulina que tenían pudiera funcionar en sus organismos. Sin embargo, pues las dietas de morirse de hambre no solo no funcionan para controlar el azúcar, sino que nos pueden dar otros problemas asociados. Ya luego, pues en la década de 1990 a los 2000, perdón, del 2000 al 2010 es la cosa. Se hizo un estudio en Estados Unidos que se llamó el estudio Lukács. Este estudio fue muy famoso porque lo que pretendía era demostrar que la pérdida de peso en las personas con diabetes podía reducir las complicaciones macrovasculares, es decir, derrames cerebrales, infartos cardíacos o lesiones vasculares en las piernas, que son las principales causas de muerte en las personas con diabetes y de hecho pues en toda la población. Y pues el estudio pensaba, ok, si yo pongo a esta persona una dieta extrema, ¿cuánto va a bajar de peso? Y usaron un suplemento nutricional para bajar la cantidad de comida que las personas podían comer y así lograr una pérdida de peso aún mayor. La verdad es que el estudio fue suspendido en el año 2006 por la FDA porque estas pérdidas, estas dietas extremas, pues de morirse de hambre, no mostraron una diferencia significativa en cuanto a los resultados ni de pérdida de peso, ni de los indicadores de salud, ni de las complicaciones macrovasculares, que era lo que ellos estaban buscando, ¿verdad? Entonces, pues al principio fue un chasco porque ok, ¿ahora qué hago, verdad? ¿Cómo justifico que nosotros estemos poniendo a las personas a dietas extremas sabiendo que las dietas moderadas van a hacer que logren una pérdida de peso similar a la que están logrando sacrificándose y sintiéndose tan mal? Este fue pues un gran dilema que se planteó hace apenas 14 años, ¿verdad? Entonces, pues al analizar qué era lo que estaba pasando con estas dietas, se encontró que las personas que estaban en dietas extremas tienen este fenómeno que es el fenómeno de yo-yo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de un yo-yo, cuando eran niños jugaban el yo-yo, entonces el yo-yo sube y baja, sube y baja. Eso es exactamente lo que hacen las dietas extremas con el peso en las personas que se ponen en estas dietas extremas. El problema es que, póngase, yo perdí 70, pero al final gané 90. Entonces, ¿cuál es el efecto y qué es lo que perjudica nuestro ser? El problema es que el músculo, la grasa y el hueso en los seres humanos, desde nuestro embrión, se genera en exactamente la misma capa del embrión, ¿verdad? Todos son derivados o distintas especializaciones de una misma capa de nuestro sistema, ¿verdad? No son componentes aislados. Entonces, cuando yo pierdo grasa, inmediatamente pues voy a perder músculo y hueso. Y entonces, pues el resultado que se vio en estos es que si nosotros nos ponemos a dietas extremas, especialmente cuando ya estamos llegando a los 50 años, esto va a hacer que sí, muy bien, yo puedo perder grasa, pero antes de perder grasa, voy a perder músculo y voy a perder hueso. Entonces después resulta que la persona tiene lo que se llama sarcopenia, ¿verdad? Debilidad, falta de masa muscular, cansancio extremo, fatiga fácilmente y luego osteoporosis. Entonces, ahora hay que dar tratamiento para osteoporosis. No podemos bajar la grasa del cuerpo sin bajar el músculo y el hueso. Y nosotros, pues como seres humanos, nos conviene que nuestros huesos estén sólidos, que nuestros músculos estén sólidos, porque eso es lo que sostiene pues nuestro aparato locomotor. Con eso nos movemos, con eso nos desempeñamos. Entonces, bueno, visto de otra manera, ok, ya vimos que metabólicamente hablando nos hace un perjuicio muy grande el bajar de peso muy rápido. Pero entonces miremoslo cómo ha sucedido en la realidad. Me imagino que varios de ustedes han visto este programa que se llama El Biggest Loser en televisión, ¿verdad? Fue un programa o es un programa muy famoso. Pues estos fueron unos científicos que se dedicaron a darle seguimiento a los ganadores de este programa de Biggest Loser y a ver qué estaban haciendo ahora con su vida y si les había funcionado perder mucho peso y muy rápidamente y qué era lo que había pasado con ellos después.
Y lo que estos autores analizaron, que fue publicado en la revista Obesity, una de las revistas más famosas en cuanto a metabolismo en el año 2016, fue que cuando las personas hacen dieta extrema para bajar de peso, sí, pueden bajar, pero van a reducir el gasto que hacen de energía cuando están en reposo. Eso quiere decir que una persona que ha hecho una dieta extrema va a necesitar menos energía para la misma actividad física o el mismo estado de reposo que una persona que nunca ha hecho una dieta extrema. Entonces, pues obviamente eso nos perjudica porque al necesitar menos calorías o menos energía para realizar una actividad, cualquier cosa que yo coma, mi cuerpo se la va a quedar y va a subir de peso. Y por eso es que reponen tanto peso tan rápido. Otro problema que nos da la pérdida de peso extrema es que da mucha más hambre, reduce la sensación de saciedad y entonces eso hace que las personas pues tengan atracones de comida y puedan recuperar el peso perdido. Entonces la persona siempre está sufriendo porque siempre tiene hambre, nunca está satisfecha y esto la hace subir de peso. Yo no sé si alguna vez, o ustedes me podrán comentar si alguna vez les ha pasado este fenómeno, pero esto pues se podría evitar evitando las pérdidas extremas de peso. Entonces, ¿qué concluyeron estos autores? Pues las conclusiones fueron muy interesantes porque ellos dijeron, bueno, sí es posible, sí pueden perder 70, 80, 100 libras, ¿verdad? Lo difícil es sostener lo que ya han perdido. Si siguen con la dieta, ellos van a recuperar el 70% de ese peso inicial que perdieron a lo largo de 6 años y ganan peso aunque estén comiendo menos de lo que comían antes de hacer la dieta y además tienen más apetito de lo que tenían antes de hacer la dieta. Luego, otras conclusiones de este programa fue que si yo perdo de 5 al 10%, idealmente entre 7% del peso corporal en un año, van a tener mejores beneficios de salud. Y la clave pues resulta que no es perder mucho peso, ni perderlo muy rápido, sino perder ese poquito, ese 5% y mantenerlo a largo plazo. Entonces, lo importante va a ser, si yo pierdo un poquito, que yo lo pueda planificar para mantener ese peso que perdí, no para seguir subiendo. Entonces sabemos que para los beneficios metabólicos, ese 5% que yo puedo perder va a ser mucho más efectivo que esos 100 libras o 200 libras que definitivamente pues al poco tiempo las voy a recuperar, ¿verdad? Y otra cosa bien importante que nos cambia mucho la mentalidad cuando estamos viendo esto es que estos autores, Fothergill y sus colaboradores, demostraron sin lugar a dudas que las personas con obesidad sí se esfuerzan por lograr sus metas de peso y que el problema es que la dieta restrictiva tiene el efecto contrario a lo esperado. Hace poco me decía alguien en la consulta, mire, es que la última vez que fui al médico me regañaron porque me decían que yo comía muchos chicharrones. Pues la verdad es que no son los chicharrones el problema, ¿verdad? El problema es la dieta restrictiva. ¿Qué sabemos ahora después de todos estos estudios y después de pensar durante años que el peso era el problema para tener diabetes? Bueno, sabemos que el problema central de la diabetes es un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces sí, pues el trastorno es pan, pasteles, pastas, pero también es frutas, verduras, comidas saludables, licuados, cosas que yo también puedo consumir y que mi cuerpo no los metaboliza bien porque tiene un problema en la producción o en la utilización de la hormona insulina. Entonces, el problema central es nuestro consumo de carbohidratos. Curiosamente, no es nuestro consumo de grasas ni nuestro consumo de proteínas, sino nuestro consumo de carbohidratos. Sabemos que cuando nosotros vamos a perder peso o vamos a controlar el azúcar, eso va a afectar necesariamente todos nuestros tejidos, porque resulta que el músculo es uno de los principales órganos que capta azúcar en respuesta a la insulina. Entonces nuestro músculo se ve afectado, nuestro tejido adiposo también capta triglicéridos cuando nosotros tenemos insulina y los deja circulando en sangre cuando no tenemos insulina, y nuestro hueso, como depende del músculo para su funcionamiento, si nuestros músculos están débiles, nuestros huesos van a estar débiles.
Entonces resulta que todos nuestros sistemas se ven afectados y que el tratamiento no va a ser bajar de peso, sino controlar los niveles de azúcar. Entonces, pues si usted viene aquí conmigo y me pregunta, o viene a Diabetes Centro y usted pregunta si lo vamos a dejar a dieta, pues sorprendentemente la respuesta va a ser sí y no. Porque pues sí le vamos a indicar un plan de nutrición saludable. La nutrición va a ser el fundamento, pero seguro que no lo vamos a poner en una dieta de morirse de hambre, no lo vamos a poner en una dieta de cero grasas, ni en una dieta de cero proteínas y solo frutas y verduras, definitivamente no, sino que vamos a moderar la ingesta de carbohidratos. Ese va a ser el secreto. Y al moderar la ingesta de carbohidratos podremos tener un descenso de peso muy natural, muy suave, con la meta de tener un 5% de pérdida de peso a lo largo de un año, sí y solo sí usted tiene sobrepeso. Si usted está en peso normal, seguro que no le vamos a pedir que se ponga a dieta para perder peso. Y si usted tiene bajo peso, seguro que le vamos a pedir que gane las libritas que le faltan, especialmente en cuanto a músculo y en cuanto a hueso, ¿verdad? En cuanto a fuerza. Entonces, no es simplemente que yo baje de peso. Entonces, bueno, pues mis conclusiones personales, que después me gustaría que ustedes consideren sus propias conclusiones y tomen sus propias decisiones al reflexionar acerca de esta información, es que antes de pensar en dietas extremas o antes de pensar en si me voy a poner a dieta para perder de peso rápidamente o para morirme de hambre todo el día o estar mal, analicemos qué es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra composición corporal? ¿Tenemos riesgo de tener pérdida de hueso o pérdida de músculo? No nos juguemos con nuestro músculo y hueso porque podemos recuperar grasa, pero usualmente el ser humano pasados los 30 años no recupera ni músculo ni hueso. Puede agregar grasa, pero no podemos agregar músculo ni hueso. Entonces, lo que perdamos en edades jóvenes va a ser muy importante, no lo podemos recuperar. Entonces, se trata de evitar las pérdidas en nuestra composición corporal. Y luego que sepamos cuáles son nuestras metas de control. Porque sí, 5% del peso corporal actual en un año que yo pierda, si tengo sobrepeso o obesidad, me va a facilitar alcanzar mis metas de control de presión arterial, de grasas en la sangre, de azúcar en la sangre, ¿verdad? Sin embargo, más de esto no me va a beneficiar y va a tener consecuencias a largo plazo que nosotros queremos evitar. Así que bueno, recordemos nuevamente que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar. Las complicaciones de la diabetes se pueden controlar. Y la parte más importante es que nosotros perdamos ese miedo a decir, bueno, controlemos la diabetes. Que no nos centremos en controlar el peso, sino en controlar nuestra relación con los carbohidratos y la insulina que tenemos en el cuerpo y que no nos centremos en bajar de peso, sino en controlar los niveles de azúcar, ¿verdad? Entonces, si vamos a perder peso, si decidimos perder peso, pongamos una meta que sea alcanzable, ¿verdad? 5 al 7% del peso corporal en un año es totalmente razonable. Pues básicamente ese es mi mensaje de hoy. Me gustaría muchísimo recibir sus preguntas y comentarios, son todos bienvenidos y les agradecemos mucho su atención. Hasta la próxima.